Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. La semana pasada explicaba un acontecimiento de gran alegría para la arquidiócesis angelopolitana, y precisamente esta alegría la transmitía el obispo en la misa que presidió en la Basílica de Guadalupe. Había comentado primero la presentación y la homilía. Se entiende que en la homilía el obispo va a resaltar el momento importante de la ordenación con la imposición de las manos y los elementos auxiliares que son importantes en la liturgia. Después de este acontecimiento, nuevamente los sacerdotes, los diáconos, de acuerdo al número, van a estar en el presbiterio o en la crujía que va al coro y se van a acostar, van a estar postrados como si estuvieran boca abajo, con las manos así. Cuando a mí me ordenaron, pues uno le pasa en la cabeza pues toda la etapa de formación, yo creo que alegrías y penas, yo creo que momentos alegres y momentos amargos, y viene lo que se llamaría la letanía de los santos. ¿Por qué la letanía de los santos? Porque queremos que los santos intercedan para que los futuros presbíteros también sean santos. No solamente se menciona, no se mencionan a todos, se mencionan a los más significativos y conocidos, y de acuerdo al país o al lugar diocesano, se agregan los santos del país o de la diócesis, pero también se agregan los santos de los nombres de los diáconos que van a ser ordenados. Claro, siempre y cuando sean nombres cristianos. Imagínense que alguien se llame Gael u otro Anireb, pues indudablemente no van a decir San Anireb. ¿Y por qué se llama Anireb? Porque nació el 20 de noviembre y el calendario Galván decía aniversario de la revolución. Y así hay otros nombres que la verdad no sé cómo los seleccionaron. En ese momento hay una oración bellísima sobre el sentido de la ordenación presbiteral cuando concluye la letanía de los santos, donde todos los fieles y los sacerdotes concelebrantes y los obispos se hincan por la reverencia al momento más importante de la liturgia de ordenación presbiteral. Escuchar San Antonio de Padua, San Francisco, y cómo estos hombres y mujeres han perpetuado su nombre por sus acciones, por su coherencia, por su calidad de vida. Como decía Monseñor Tot en aquel libro que se vendió en millones en los 60s, si tú quieres puedes ser santo, si tú quieres. Si nosotros queremos el camino de la perdición a través de una puerta ancha, pues será cosa nuestra. Pero si nosotros queremos una puerta estrecha con el esfuerzo, seremos santos. Después de aquel momento donde todos tenemos que estar en silencio, viene la imposición de manos. Y la imposición de manos, el obispo impone las manos. Transmisión del Espíritu Santo. Es el momento culminante, celebrativo de la ordenación sacerdotal. Baja el Espíritu Santo
y va a fortalecer a que el diácono, ya presbítero, para que cumpla durante todo su ministerio la de santificar, la de proclamar la palabra como profeta y la de regir. Lean, por favor, la regla pastoral de San Gregorio Magno, él lo explica muy bien. Terminando, como lo vimos el pasado lunes 9, que el obispo y el auxiliar y el obispo de Guajuapan impuso las manos, todos están hincados. Bueno, dichosos, porque están jóvenes. Tal vez si yo me hincara, pues ya nadie me podría parar por el problema que tengo de rodillas. Permanecen hincados. Yo creo que fuimos como 150 sacerdotes, 180, no me acuerdo. Y un grupo pasa a imponer las manos. En silencio. En lo que se canta un himno al Espíritu Santo, Veni Creator Spiritum, o donde se está en silencio. Es un momento grandioso, significativo de la Iglesia Católica, porque como decía San Agustín, en el sacramento vemos dos realidades. Una realidad visible, y vemos al obispo imponiendo las manos, y una realidad invisible. Vemos una cosa, pero debemos entender otra. Se abren las compuertas del cielo y el Espíritu Santo baja para otorgarle al presbítero las gracias necesarias para que cumplamos con virtud lo que se nos ha dado en ese momento. Después viene el juramento. Recuerden que los sacerdotes y los religiosos tenemos un juramento que implica la pobreza, la castidad y la obediencia. Yo creo que en la Iglesia Católica el problema que más ha disgustado a muchos es la obediencia. Y uno se cuestiona por qué de la obediencia desde que uno es seminarista. Claro, a mí me tocaron otros tiempos de formación. Yo entré al seminario hace ya 43 años. Y algo que me cuestionaba a mí, pues yo era un jovenzuelo de 17. ¿Por qué había que pedirle permiso al formador para salir a la tiendita de la esquina? Uno era libre en su casa, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo, pues uno va diciendo, pues esto es formativo. Claro, los diocesanos no vivimos en comunidad. Por eso muchos padres viven como alejados. Los religiosos sí viven 3 o 4, bueno, a veces no se hablan, pero viven 3 o 4 religiosos carmelitas, franciscanos, qué sé yo. O a veces se llevan muy bien. Bueno, ¿en qué consiste la obediencia? Ese es un rito antiquísimo de hace 10 siglos, del medioevo. En el medioevo, cuando el señor feudal hacía caballero a alguien, le tomaba las manos, como nos las toma el obispo, y nos dice nuestro nombre, Antonio, Silvino, Ricardo. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Y el caballero tenía que decir sí. Si el señor feudal moría y venía otro, le debía obediencia a la investidura. Entonces el obispo nos toma de las manos, nos mira a los ojos. Yo creo que si alguien esquiva los ojos al obispo, o oculta algo o se siente indigno. A mí me ordenó don Rosendo de feliz memoria y me dijo: José Luis, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Lo nuestro es juramento, los religiosos son votos, pero al fin y al cabo es lo mismo. Bueno, ¿qué es
la obediencia. La obediencia va a transitar en cosas realizables por parte del ordenado. Que si te manda a Roma a estudiar letras clásicas, qué bueno. Que si te manda de vicario a Zacapuaxtla, qué bueno. Que si te manda al seminario de formador, qué bueno. Porque tu obediencia no tiene que ser dialogada. Bueno, a menos que estés enfermo. A menos que tengas una situación con tus papás, que seas hijo único. ¿Qué sé yo? Al decir obediencia, y no como hacen algunos clérigos, que se rebelan cuando el obispo los cambia, o que se esconden, o que no quieren. Yo creo que el señor obispo en cualquier diócesis va a tener siempre ese dolor de cabeza, que algunos sacerdotes seamos desobedientes. Y de hecho, se lo juramos al obispo, pero ¿a quién ponemos por testigo? A Dios. Y a Dios no se le puede mentir. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, ni modo que digamos que no. Por eso, generalmente la profesión de fe se hace antes. Ponemos la mano en la Biblia, leemos el credo y decimos que creemos en la Escritura. Por eso la juramos ante la Biblia, en toda la tradición y en el magisterio. Yo se los he dicho acá. Si Jesús dice en el Evangelio de Juan, no he hablado por mi cuenta, todo lo que les he dicho lo he escuchado de mi Padre. Si Jesús nunca habló por su cuenta, los sacerdotes, cuando predicamos, cuando somos profetas, primero debemos de leer, preparar la homilía, pero nunca decir opiniones personales. Y si la decimos, debemos de decir, esta es mi opinión personal, no es del magisterio. Pero si decimos eso, estamos quebrantando la promesa, el juramento que hicimos antes de nuestra ordenación. La Iglesia va pasando estafeta. Antier fue Juan Pablo, después Benedicto, luego Francisco y hoy León. Antier en Puebla fue don Ernesto, don Rosendo, don Víctor. Y después será otro. Por tanto, la obediencia, como se lo juramos al señor obispo, no es al que nos ordenó, es al que está y al que venga, si el obispo cumple 75 o si muere. Eso tendríamos que grabarlo los sacerdotes. Obediencia, obediencia. Pero no solamente la obediencia, sino algo que se llama respeto. A mí me da tristeza que haya algunos pastores que alienten a la gente a que vayan con el obispo para que no los cambie. Y como ha pasado en Puebla, hasta toman algunos fieles la curia o la casa del arzobispo. ¿Qué no le prometimos obediencia al obispo? ¿Qué no le prometimos respeto? No quisiera pensar en sacerdotes que le dicen a la comunidad, respétense los esposos y los hijos, y que él no respete al obispo y que le diga groserías. Claro, por eso el obispo tiene que ser un hombre ejemplar, un hombre coherente. Si hoy se ha perdido la coherencia, pongan ustedes en el campo político, es porque la mayoría de muchos políticos no son coherentes y le sacan sus trapitos al sol o demandas o el SAT. Aquí también el sacerdote tiene que ser coherente. Pero eso sí, no se le tienen que inventar cosas o infamias porque es sacerdote.
como pasó con el obispo de Guerrero, que fueron infames quienes planearon eso contra el obispo franciscano. Pero siempre habrá enemigos de la iglesia, como dice Jesús. A ustedes los odiarán, los perseguirán y dirán cosas falsas de ustedes. Bueno, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis asesores? Sí. Se les reviste el padrino, porque cada neopresbítero tiene un padrino, el que lo reviste. La estola es cruzada, se quitan esa estola y viene el presbítero que le da la nueva estola, besamos la estola en la cruz y después le pone la casulla y después le da un abrazo al ahijado. Quedan los 8 o los 5 y después le da un abrazo el obispo y los concelebrantes que están en el presbiterio. Y después los que impusimos las manos ya no pasamos, sino pasa el otro grupo, si es un grupo numeroso, para no prolongar más la Eucaristía. ¿Y qué es lo que hacemos? De hecho, he de confesar públicamente que a los 8 que ordenaron, yo les dije, tomé sus manos. Perdón, se me pasó el detalle. Bueno, no el detalle, el que en el antiguo derecho canónico decía Benedicto XIV o XV, no recuerdo bien, que lo que daba objetividad a la ordenación era el crisma aquí en las palmas. Y no, porque la crismación fue posterior. Lo que da el objeto material es la imposición y el formal es lo que dice el obispo. Bueno, el obispo nos crisma a las palmas. Antiguamente, la mamá o el papá les ataba las manos así. Y ese cordoncito lo teníamos, a mí ya no me tocó, lo tenían que guardar los sacerdotes para que cuando murieran también les ataran las manos con ese cordoncito. Yo recuerdo a don Octaviano Márquez, cuando estaba en el catafalco, tenía las manos así. Claro, con sus guantes, como las tenían antes los... ya no usaba guantes porque había sido la reforma del concilio. Bueno. Después de la crismación, como es el santo crisma, pasamos hacia atrás, los jóvenes pasaron hacia atrás y se les limpian las manos. Antiguamente eso no se hacía. Nuevamente pasan mirando al señor obispo, el obispo permanece en pie, y pasan pasamos los presbíteros, y lo primero que hacemos es abrir las manos, obviamente ya los tienen abiertas, y besamos las manos. Claro, no les vamos a besar la cabeza porque muchos están altos. ¿Por qué les besamos las manos? Porque esas manos están consagradas para celebrar la misa, para dar la absolución en la confesión y para ungir. Había dicho que el diácono podía bautizar y asistir a matrimonios. Los canónigos podemos confirmar y también utilizamos las manos para confirmar con el santo crisma en la frente. Por eso besamos las manos. Y he de decir, mi antiguo maestro de liturgia nos decía que cuando nosotros asistimos a un sacerdote muriendo, la unción no es en las palmas, es acá, porque las manos están consagradas ya. Y de hecho, yo ungí a varios obispos aquí en algunos hospitales y a varios, tal vez unos 90 sacerdotes que ya están descansando el dueño, la mayoría. Bueno, pero he de decir que al oído, cuando les di el abrazo, les dije más o menos esta frase: supera nuestras deficiencias.
supera nuestros defectos, porque como vemos la situación en México, te tocarán tiempos difíciles. Imagínense, si hace unos meses un sujeto, que no recuerdo el nombre, como dice Miguel de Cervantes de la Saavedra, nos quería callar a nosotros, que la homilía, digamos, gritos de violencia o de exclusión, la Iglesia, como profeta, siempre dirá la verdad. Y la Iglesia no excluye a nadie. Son los fieles que con sus obras excluyen. Pero la Iglesia no va a decir, ten 20 mujeres, o roba, o asesina, o mata, o sé guachicolero. Pues claro que no lo va a decir. Eso es sentido común, eso es argumentación. Y si alguna ley declara algo como normal, la Iglesia pues no lo va a tomar de acuerdo, ni lo va a avalar, porque se haría cómplice de estructuras de pecado. Y eso lo tenemos que decir en la homilía. Y si algunos fieles se enojan, pues ni modo. Pues si por eso a Jesús era signo de contradicción, porque Jesús no les endulzaba el oído a los fieles, por eso lo mataron. No tenemos que ser cómplices, como decían los obispos de España. A las cosas hay que decirlas por su nombre. O como decía Benedicto, caridad en la verdad. Cuando mis palabras no están unidas a la verdad, yo me hago alcahuete y cómplice. Bueno, vienen tiempos difíciles. Después de ese momento, el obispo les da el cáliz y la patena. ¿Por qué el cáliz y la patena? Porque es el signo de que ellos, a partir de ese momento, van a presidir la Eucaristía. ¡Qué gran momento! Yo creo que los papás, como mis papás, en ese momento lloran de alegría. Yo le decía a un joven apenas que viene del seminario, creo que está en cuarto: Padre, regáleme, pues siempre son pedigüeños, Padre, regáleme el libro de sacramentos. Le dije, mira, yo te lo regalo por hasta que te ordenes. No puedes cantar victoria, pídemelo hasta que te ordene el obispo. Antes no, porque mejor no te ordenan, o te tardan otros 2 años. Al final, algo que hizo desde tiempo de don Rosendo Huesca, que en paz esté, al final de la misa, antes de que el obispo dé la bendición, se le dan los nombramientos. Llega el señor vicario, el canciller, que es Monseñor Herminio Vázquez, con el vicecanciller, que es su ilustrísimo señor Carlos Gasca, y le dan los nombramientos. Fulano se va a ir a Escamilca de Guerrero, pero está lejos. Oye, prometiste obediencia. Fulano se va a ir a Atlisco, fulano se va a ir a Malucan. ¿Y qué significativo es? Eso no lo hacía don Rosendo, eso lo hizo ya don Víctor, que por cierto ha ordenado a 184 sacerdotes en cerca de 17 años, porque los cumple el 2 de abril de este año como arzobispo titular. ¿Y qué significativo eso? Yo alabo a don Víctor, es que el párroco pase con el neopresbítero. La unidad de la Iglesia, no la división que decía el Papa León XIV cuando tomó. Nuestro único objetivo es predicar a Cristo y que demos testimonio de comunión y de unidad. Una parroquia, cuando el vicario y el párroco no están peleados como sucedido, es una parroquia unida. Porque imagínense, ¿qué testimonio podemos dar cuando el vicario no se lleva con el párroco y cuando el párroco no se lleva con el vicario? ¿Qué testimonio podemos dar cuando los sacerdotes hablamos mal del obispo? ¿Quién nos va a creer? Si nosotros somos instrumentos de paz y de comunión, no podemos decir
el obispo es malo, el obispo me cambia porque no me quiere. No. Y si algún sacerdote ve este video, pues no hay que hacer eso. Yo siempre, cuando tengo algún problema, veo mi ordenación y veo mi cantamisa. Por cierto, me predicó un gran y elocuente orador, el padre Joaquín Rivadeneira de la Barrera, que en paz esté. Y recuerdo lo que los padres, habló el padre Genis, que me quiso mucho ahí en el seminario, el padre Rogelio Montenegro, el padre Félix Medina, el padre Eliezer, que en paz esté, el padre Dimas Arizmendi, pidiéndome lo que tendría que hacer en el futuro. El párroco va con su nuevo vicario o su nuevo colaborador y ya se van. Termina la misa con la bendición del obispo. Esta vez ya no lo hizo don Víctor, porque al igual que él, estamos muy mal de las rodillas. Y a él lo operaron de las rodillas, ya no lo puede hacer, prescripción médica. Pero